Evaluación de proyectos. Unidad 1, preparación de proyectos, sesión 3 de 5. Estimados alumnos, ¿cómo están? Continuamos con la unidad número 1 de preparación de proyectos. Seguiremos analizando los análisis de perfectibilidad. En el caso del día de hoy vamos a estudiar el estudio técnico y el estudio organizacional legal administrativo. Comencemos con el estudio técnico. El estudio técnico es el principal insumo para poder realizar el estudio financiero. El estudio técnico nos permite, a grandes rasgos, poder cuantificar cuál va a ser el monto de las inversiones, así como también determinar el costo de las operaciones, es decir, el costo del día a día. El estudio técnico, al determinar estos costos, nos permite saber cuál va a ser el nivel de capital que vamos a requerir, el nivel de mano de obra, así como los recursos materiales. Esto se logra a través de poder describir de muy buena forma la función de producción. Una vez que nosotros logremos describir la función de producción, en el fondo, el cómo vamos a hacer para poder lograr tal producto o servicio, nos va a poder ayudar a determinar cuáles son los recursos que vamos a requerir y cuáles son los recursos disponibles. Dentro del estudio técnico, el primer estudio o primer subestudio o análisis son los requerimientos de equipos. Esto nos permite poder cuantificar cuáles van a ser las inversiones en términos de qué equipos requiero. En función de esto, de determinar qué equipo requiero, este equipo debe tener ciertas especificaciones que tienen que traducirse en, ok, ¿dónde tengo que ubicarlo? ¿Cuáles son sus necesidades de espacio físico? Y a su vez, una vez que esté instalado, ¿cuáles van a ser sus requerimientos de mano de obra? En el fondo, ¿quiénes deberán operarlo? Y por ende, ¿qué sueldos van a tener asociados? Es decir, nosotros a partir de determinar qué equipo requiero para hacer el producto A, voy a saber cuánto me cuesta este equipo A, cuánto me cuesta instalar este equipo A y cuánto me va a costar tener a tantas personas operando el equipo para hacer el producto A. Este segundo subanálisis, que se llama descripción del proceso productivo, nos permite poder determinar cuáles van a ser las materias primas e insumos que se van a necesitar. Es decir, qué cantidad de insumos vamos a necesitar para poder hacer este producto A. Y si este insumo lo tenemos disponible o no. ¿Cuánto vamos a tener que pagar por este insumo en función de cierto volumen de A? ¿Hay descuentos si compro grandes cantidades de insumos? ¿Tengo disponibilidad infinita de estos insumos? Otro elemento que se analiza en el estudio técnico es el tamaño del proyecto. Por ejemplo, muy distinto en el caso de la opción 1 es tener dos plantas funcionando un turno, y considerar la opción 2, que es tener una sola planta funcionando a doble turno. Esto obviamente va a significar que el monto de las inversiones va a ser muy distinto, lo que incluso puede generar que el proyecto sea inviable. Otro aspecto también en el que se analiza en el estudio técnico es la localización del proyecto, lo que va a estar en función de una serie de aspectos que se tienen que entrecruzar. El tamaño de la planta que yo requiero, el tamaño de las máquinas que voy a utilizar, cuál va a ser mi acceso a los canales de los proveedores de mis insumos, qué tipo de acceso tengo a la materia prima, la mano de obra puede llegar a trabajar a este lugar, cuáles son las regulaciones ambientales, tengo problemas con los vecinos donde instalo la planta, cuál va a ser mi acceso a los canales de distribución, es decir, cómo llego a los mayoristas y finalmente cómo llego a los canales de comercialización. Todos estos aspectos se deben entrecruzar para poder determinar, ok, mi proyecto me conviene ubicarlo en el lugar A. Pasemos al segundo estudio de análisis de perfectibilidad, que corresponde al estudio organizacional administrativo legal. Este estudio se subdivide en tres aspectos, lo que es estudio organizacional, el de procedimientos administrativos y el de aspectos legales. Puede sonar un poco burocrático estos tres estudios, pero se determinan grandes elementos de costo que incluso también pueden hacer un proyecto que sea inviable. Pasemos al estudio o aspectos organizacionales. Acá lo que se hace es determinar cuál va a ser la estructura que se debe adaptar a los requerimientos del proyecto. Es decir, va a determinar cuáles van a ser mis necesidades de personal de gestión, personal administrativo. Y esto va a llevar a que logremos detallar cuál va a ser los costos indirectos por mano de obra ejecutiva. Los procesos administrativos, acá hay que hacer el juego de simular cuando el proyecto esté funcionando. Es decir, en términos administrativos, qué va a significar tener andando el proyecto.
Estos procedimientos que yo pueda detallar o imaginarme me va a ayudar a poder describir cuáles van a ser mis costos de personal. Si esta persona va a requerir oficinas, equipamiento, estacionamientos, casinos, etcétera. O sea, solo por el estar funcionando el proyecto, claramente requiero gente que esté coordinándolo, que esté comprando insumos, que esté pagando facturas, que esté pagando remuneraciones. Y estas personas a su vez van a requerir tener oficinas y sus oficinas van a requerir que tengan mesas, escritorios, computadores. Es decir, de esta parte vamos a sacar la inversión en equipamientos. Y finalmente, este mini estudio de aspectos legales puede ser uno de los más relevantes porque, a ver, acá no tiene mucho que ver con las decisiones internas del proyecto, pero sí lo pueden hacer que el proyecto no se pueda realizar. Acá tenemos que analizar todo lo que son las restricciones de localización, es decir, cuando hay proyectos que no lo puedo ubicar, no se puede en el radio urbano, en una ciudad. O también no puede jugar en favor de la empresa, es decir, que tengamos un proyecto que tenga franquicias tributarias o económicas si lo ubicamos en otro lugar. Ejemplo de los elementos que debemos considerar en el estudio legal son todo lo que tiene que ver con patentes, eh, regulaciones laborales, derechos municipales, derechos de piso, derechos de marca, etcétera. Con esto, chicos, terminamos la sesión número 3 de evaluación de proyectos, unidad 1, preparación de proyectos.